Beneath the whisper of the pines, I found a place where the sun still shines. Imaginen un mundo donde los árboles se comunican en secreto, donde la vida misma está conectada por una red invisible y donde el suelo bajo sus pies esconde un sistema más antiguo y complejo que el Internet. Ese mundo existe y se llama micelio. Hoy nos sumergimos en este concepto fascinante con las ideas de uno de los divulgadores científicos más brillantes, el astrofísico Neil deGrasse Tyson. Él está aquí para revelar cómo esta red oculta podría cambiar nuestra comprensión de la naturaleza y de nosotros mismos. Durante muchísimo tiempo y a escala global, y no teníamos ni idea qué estuviera pasando. Una red mundial subterránea muy antigua, una red neurológica enorme, es lo que une el bosque, convirtiéndolo en un organismo dinámico, intercomunicado e interrelacionado, con voluntad y el poder de influir en los eventos sobre la Tierra. Se llama micelio. Es una matriz oculta, la creación de una colaboración duradera entre los fungi, las plantas, las bacterias y los animales. El 90% de árboles y plantas sobre la Tierra, involucrados en una relación mutuamente beneficiosa gracias al micelio. Intercambian nutrientes, mensajes y empatía entre ellos, entre especies e incluso entre los reinos de vida. Los hongos son los órganos reproductivos, los cuerpos fructuosos del micelio. Ver un hongo que creció naturalmente en el bosque es saber que la gran Internet natural está en línea bajo nuestros pies. Algunos hongos propagan billones de esporas con la brisa. Cada espora es un paracaidista que lleva el mensaje de la vida. Este es el sexo de los hongos. Después de un tiempo en búsqueda de humedad, este segmento nuevo de micelio volverá al mundo subterráneo y se conectará con la red más grande. La vida secreta de los árboles estuvo oculta por mucho tiempo. Para ellos, el micelio es su línea de vida. Hace que el bosque sea una comunidad. Lo usan para criar, para alimentarse entre ellos. E incluso para concebir una suspensión de ejecución, una prórroga del hacha. Cuando se corta un árbol en el bosque, otros buscan llegar hasta la víctima con sus raíces y le envían sustancias para salvarlo, agua, azúcar y otros nutrientes por medio del micelio. Este goteo intravenoso incesante de sus cercanos puede mantener vivo este tocón por décadas e incluso siglos. Y no solo lo hacen para los de su propia clase, lo hacen por los árboles de otras especies. ¿Por qué? ¿Será porque ellos saben que sus vidas dependen de la salud de todo el bosque e incluso de seres muy distintos a ellos mismos? ¿Será posible que los árboles puedan pensar en plazos más largos que nosotros? Sabemos de sus grandes habilidades de crianza. Tomemos este abeto. Este árbol más joven es su descendiente y requiere de atención constante. No es nada joven para nuestros estándares, tiene 60 años. Pero los árboles jóvenes no saben que si crecen muy rápido, tendrán mucho aire en las células del tronco. Y cuando vengan los vientos de tormenta y depredadores, serán débiles y vulnerables. Como los jóvenes de otros reinos, el abeto quiere crecer hacia la luz lo antes posible. Pero la madre le da sombra con sus ramas, para que no pueda darse una comilona de luz y crezca demasiado rápido para su propio bien. ¿En cuántos bosques estuve, sin siquiera darme cuenta de todo lo que pasaba a mi alrededor? ¿Quiénes somos para buscar inteligencia alienígena
cuando ni siquiera podemos reconocer o respetar la conciencia a nuestro alrededor e incluso bajo nuestros pies. Este alce majestuoso siente que esa oruga pequeña muerde su hoja. Se envía una señal por todo el árbol, igual que como por nuestro sistema nervioso, pero ni por cerca igual de rápido. De nuevo, los árboles viven a una escala de tiempo mucho más lenta. La velocidad de un ay para un árbol es solo de 2 centímetros y medio cada 3 minutos. Entonces al árbol le tomará al menos 1 hora para reaccionar y generar el químico que pueda alejar a esta peste. Cuando un depredador ataca, lo primero que hace un árbol es tomar una muestra de la saliva para poder sacar una secuencia de ADN de la especie invasora y lanza su respuesta química a la vulnerabilidad especial de su enemigo. En ciertos casos, libera la feromona exacta que atraerá al enemigo de su enemigo para que pueda luchar por él. ¿Es justo decir que los árboles tienen un conocimiento profundo de química, entomología y otras ciencias terrestres? ¿Cómo es exactamente su conocimiento distinto al nuestro? Es posible que los árboles, a través del micelio, estén funcionando como un organismo colectivo y consciente. Neil deGrasse Tyson tiene un don para hacernos ver el universo bajo una nueva luz, y sus ideas sobre el micelio no son diferentes. Él nos desafía a pensar más allá de lo que vemos y a considerar las complejas interconexiones que sostienen la vida en la Tierra. Imaginen las implicaciones de este descubrimiento. Si nuestros bosques son más que una colección de árboles individuales, sino una vasta comunidad interconectada, ¿qué significa eso para la forma en que tratamos nuestro medio ambiente? Este mundo oculto del micelio podría revolucionar nuestro enfoque de la ecología, la conservación e incluso nuestra comprensión filosófica de la vida misma. Nos recuerda que todos somos parte de una red de vida más grande e interconectada y que cada acción que tomamos tiene consecuencias de gran alcance. Así que la próxima vez que caminen por un bosque, tómense un momento para apreciar la increíble red bajo sus pies. Es un recordatorio de las maravillas ocultas de la naturaleza y un llamado a proteger y apreciar el delicado equilibrio de nuestro planeta. Manténganse curiosos, amigos, y sigan explorando los misterios del universo. ¿Quién sabe qué otros secretos esperan ser descubiertos? Gracias por ver y no olviden darle me gusta, compartir y suscribirse para más contenido que expande la mente.